Para prevenir situaciones de riesgo en la vía pública es necesario evitar la rutina, es decir, salir a una hora establecida o pasar habitualmente por los mismos lugares. A esto se suma el hecho de que debemos estar atentos a todo lo que suceda a nuestro alrededor para evitar que de esta manera suceda una tragedia. Esta es la historia de Úrsula Herrmann, una niña que fue secuestrada y enterrada viva. Úrsula Herrmann, de 9 años, tenía 4 hermanos y era la menor de ellos. Su padre era profesor y su madre ama de casa. La familia Herrmann vivía en una comunidad ubicada al extremo sur de Alemania, cerca del lago Mersey. A su alrededor había 2 pueblos llamados Itchen y Schondorf, los cuales se encontraban limitados por un bosque al que comúnmente acuden ciclistas, cazadores y montañistas. El 15 de septiembre de 1981 era el primer día de retorno a clases. Úrsula siempre se dirigía hacia su escuela en su bicicleta, y ese día no fue la excepción. Cuando finalizó sus clases, Úrsula retornó a su domicilio para recibir clases personales de piano junto a su hermano mayor, llamado Michael. Y al culminar se despidió de su hermano y se dirigió en su bicicleta por un sendero hasta llegar al pueblo de Schondorf, ya que en ese lugar entrenaba gimnasia. Como tenía familia en el pueblo, Úrsula casi siempre tenía la costumbre de ir a la casa de su tía para visitar a su prima, con quien tenía una relación muy cercana. Ese día su tía le invitó a almorzar. Cuando terminaron de comer, Úrsula y su prima se fueron a la habitación a jugar, y sin percatarse del tiempo, ya había anochecido. La mamá de Úrsula llamó a la casa de la tía para pedirle de favor que regresara, ya que eran las 7:20 de la noche. Cabe recalcar que a Úrsula le tomaba 10 minutos volver a su domicilio en su bicicleta, atravesando el sendero. Al transcurrir media hora de la llamada, Úrsula aún no llegaba a casa, por lo que su mamá se comunicó nuevamente con la tía para preguntarle si ella seguía ahí. Pero al enterarse que Úrsula había salido hace 25 minutos, tenía el presentimiento de que algo malo había sucedido. Todos los familiares salieron a buscarla. Su padre se dirigió al bosque desde Itchen y su tío desde Schondorf. En el trayecto ambos se encontraron, pero Úrsula no aparecía. Gritaron su nombre varias veces, pero no recibieron respuesta. Y la búsqueda se complicaba más debido a que oscurecía a medida que se adentraban al bosque. Una hora después se unieron a la búsqueda agentes de policía, bomberos, vecinos y familiares, con el fin de encontrar a Úrsula lo antes posible. Ni el mal clima que había en ese momento pudo detener el operativo, y gracias a la ayuda de un perro rastreador se pudo dar con la bicicleta de Úrsula, que estaba ubicada a 20 metros del sendero. Pero todavía el paradero de ella era desconocido. A la mañana siguiente, decenas de oficiales se adentraron al bosque. Varios buzos rastreaban posibles señales en el lago, y un helicóptero sobrevolaba la zona, mientras que los medios de comunicación detallaban durante sus transmisiones que Úrsula medía 1,43 metros, tenía cabello rubio corto, y el día de su desaparición vestía unos pantalones de color verde oscuro, un cardigan de lana gris y zapatillas de color marrón. Con el fin de que las personas estuvieran pendientes si veían a alguien con esas características. A las 36 horas del suceso, la familia Herrmann recibió una llamada. El padre de Úrsula contestó, pero nadie respondía. Y justo antes de colgar, sonó una melodía que fue reconocida como la que usaban en el boletín de tráfico en la estación de radio Bayer 3. Como no sabían si guardaba relación con la desaparición de Úrsula, dieron aviso a las autoridades, quienes acudieron al domicilio y grabaron 3 llamadas más que se realizaron en el transcurso de la tarde.
El 18 de septiembre le llegó un sobre a través de correspondencia al señor Herman. Dentro había una nota formada por oraciones que contenían letras recortadas de revistas y periódicos. Esta decía: secuestramos a tu hija. Si quieres volver a verla con vida, debes pagar un rescate de 2 millones de francos, que equivalían a $480,000. Lo que se sabe es que esa carta debía llegar antes, ya que a partir de ahí empezarían las llamadas con la melodía que sería una clave para confirmar si aceptaban pagar el rescate. Al cabo de unas horas recibieron una nueva llamada. La mamá de Úrsula contestó, y cuando escuchó la melodía, dijo que su familia estaba dispuesta a pagar por el rescate de su hija. Pero antes quería pruebas de que ella estaba con vida. Por eso le dijo a la persona que estaba en la línea que le preguntara a Úrsula cuáles eran los apodos de sus 2 peluches favoritos. Pero la llamada quedó en silencio y no hubo respuesta alguna. El 21 de septiembre llegó otro sobre a la vivienda con indicaciones específicas para el rescate. Es decir, que el dinero tenía que pagarse en billetes de 100 marcos alemanes ya usados, empacados en una maleta, y que el señor Herman era el único encargado de entregar el dinero. Los secuestradores se enfocaron en Úrsula porque su familia vivía en una zona de gente adinerada. Lo que no sabían es que los Herman no eran ricos, sino que pudieron construir su casa en ese lugar porque el terreno pertenecía al bisabuelo de Úrsula. Los Herman, para pagar el rescate, tuvieron que vender la mayoría de sus pertenencias, pero también recibieron la ayuda de un vecino y del Estado para completar la suma acordada. Después de ello no existieron más indicaciones sobre lo que tenían que hacer con el dinero. Pasaron 2 semanas y no hubo llamadas ni cartas por parte de los secuestradores, razón por la que los agentes de policía decidieron reanudar la búsqueda en el bosque junto a un equipo de varillas de metal que sondeaba el suelo y más perros rastreadores. Al 4.º día de reiniciar la búsqueda, un agente encontró algo con la varilla sondeadora y alertó al resto de sus compañeros. En un inicio inspeccionaron el área y escarbaron con el fin de determinar qué había detectado el objeto. Después de haber quitado una gran cantidad de tierra, se encontró una manta café que cubría una tabla de madera. Resulta que la tabla era la tapa de una caja que cuando lograron abrirla, encontraron a Úrsula sin vida. Los padres de Úrsula fueron notificados del hallazgo, mientras que su cuerpo fue trasladado a medicina legal para conocer la causa exacta de su muerte. Los resultados revelaron que Úrsula había fallecido por asfixia después de 6 horas de haber sido colocada en la caja. No se observaron signos de lucha, por lo que dedujeron que le suministraron una dosis fuerte de óxido nitroso que provocó en ella un desmayo profundo. Las condiciones en las que fue encontrada Úrsula dejaban en claro que los secuestradores la querían mantener con vida, ya que aquella caja tenía un estante con 21 libros, cómics del Pato Donald, novelas románticas y libros de terror. También tenía 4 paquetes de galletas, 2 cajas de chicles, 3 botellas de agua, 12 latas de soda y 6 barras de chocolate. Asimismo, se preocuparon de colocarle un inodoro, una luz y una radio sintonizada al Bayer 3, emisora que transmitía la melodía de las llamadas anónimas. La caja tenía un sistema de ventilación hecha con tuberías de plástico que se extendían hasta la superficie, pero su diseño provocó que el oxígeno bajo tierra se agotara rápidamente. Las autoridades con este hallazgo dedujeron que había actuado más de una persona en el crimen, ya que el tamaño y el peso de la caja daban un total de 60 kilogramos. Pero al no encontrar pistas sobre los involucrados, ofrecieron una recompensa de 30,000 marcos alemanes a cambio de información verídica que ayudara a esclarecer el caso. Varias personas se comunicaron con el departamento de policía,
y dieron el nombre de un individuo llamado Werner Mazurek, un mecánico de 31 años que vivía a unos metros de la casa de la familia Hermann junto a su esposa y sus 2 hijos. Werner era conocido en el barrio por ser mecánico automotriz. Él estudió hasta los 15 años y después se puso su propio negocio. Al comienzo tuvo éxito, pero las malas decisiones con el tiempo lo llevaron a tener deudas con el banco correspondientes a 140.000 marcos alemanes, razón por la que los habitantes del sector sospecharon de él y las autoridades lo interrogaron para determinar si era o no sospechoso del crimen. Werner estaba nervioso ya que no recordaba con claridad qué actividades había realizado el día que Úrsula desapareció. Pero después recordó que había jugado aquella noche un juego de mesa llamado Risk junto a su esposa y 2 amigos. Los agentes, no satisfechos con su declaración, allanaron su domicilio y taller con el fin de obtener alguna evidencia que lo incriminara. Pero al no encontrar ninguna pista sobre el caso, continuaron investigando para conseguir más detalles. Días después, la policía encontró una huella digital en una parte de la caja. La recogieron e inmediatamente se mandaron a tomar miles de huellas a varios habitantes del sector, incluyendo a Werner, pero desafortunadamente ninguna huella coincidía con la de la caja. La investigación llegó a un punto de quiebre porque no se tenía conocimiento de quién había planeado y ejecutado el secuestro de Úrsula, por lo que las sospechas seguían sobre Werner, ya que varios vecinos lo habían acusado. Por esto fue detenido en 1982 junto a 2 de sus amigos, quienes al cabo de unos días fueron liberados tras no encontrar pruebas que los incriminaran. Sin embargo, cuando todo parecía resuelto, los agentes recibieron una llamada por parte de una persona que le arrendaba un departamento a Klaus Pfaffinger, un mecánico desempleado y alcohólico que debía dinero en el lugar donde vivía, asegurando que lo había visto salir con una pala de su domicilio un día antes del secuestro de Úrsula. Las autoridades descubrieron que Klaus era amigo cercano de Werner, por lo que fue llamado para rendir su versión de los hechos. En un principio él sostenía su inocencia, pero al sentirse acorralado por los agentes soltó una frase que marcaría el destino de la investigación. ¿Y si sé algo, qué harían al respecto? Los agentes le pidieron que comentara todo lo que sabía, y Klaus mencionó que a principios de septiembre de 1981 recibió una propuesta de Werner, quien le pidió que cavara un hoyo en el bosque. Dicha acción sería recompensada con 1.000 marcos alemanes y una televisión a color. Klaus aceptó sin pensarlo 2 veces y una vez hecho el trabajo dijo haber observado una caja en el mismo lugar donde había cavado. Las autoridades, para darle peso a la confesión de Klaus, lo llevaron al sitio donde supuestamente había hecho el hoyo, pero no pudo localizar el lugar. Y en las siguientes interrogaciones retractó lo que había dicho con anterioridad, logrando de esta manera conseguir su libertad, ya que no se encontró ninguna evidencia que lo incriminara. A mediados de la década de los 2000, la Oficina Estatal de Baviera se propuso analizar de manera minuciosa aquellos casos sin resolver que se acumularon a lo largo de los años. El más recordado fue el secuestro de Úrsula Hermann, ya que se manchaba la reputación de las investigaciones policiales. Como este caso tenía un plazo de prescripción de 30 años, debido a que no fue un asesinato sino un secuestro con consecuencias fatales, en 2005 se encargó nuevamente hacer una prueba de ADN con aquella huella encontrada en la caja. Los principales sospechosos fueron reexaminados, pero los resultados no fueron favorables. Desafortunadamente, Klaus para ese entonces había fallecido. No obstante, Werner fue puesto bajo vigilancia,
En octubre de 2007 se registró la vivienda de Werner y se le confiscó una grabadora que, según los agentes, fue utilizada para realizar las llamadas hacia la familia Hermann durante el secuestro. El 28 de mayo de 2008 finalmente fue detenido Werner junto a su esposa. El juicio se inició en febrero de 2009 en Augsburgo. Werner se sentó frente a su esposa, quien fue juzgada como cómplice del crimen. Cuando Werner tuvo la palabra, dijo lo siguiente: «Sé que ciertamente no fui un buen ciudadano. A veces soy grosero y maleducado, pero juro por mi vida que no tengo nada que ver con este crimen». Nadie creía en sus palabras, más por el hecho de que no mantenía una buena relación con su hija e hijastro a causa de sus ataques de ira. Y también porque en 1974, cuando Werner regresó al domicilio después de haber asistido a un festival de cerveza artesanal, descubrió que su perrita Susie había volcado el basurero en la cocina. Werner estaba tan enojado que agarró a Susie y la encerró en el congelador de su sótano. Al día siguiente, su esposa fue al congelador en busca de carne para cocinar y encontró a Susie temblando de frío. A todo esto se sumó que él había recibido una condena en 2004 por falsificar documentos. En el juicio se presentaron pruebas que incriminaban a Werner. Él era señalado como el principal sospechoso ya que estaba endeudado y también porque poseía todos los medios para construir la caja. Pero la defensa de Werner estableció que la evidencia era escasa para incriminarlo y que la declaración de Klaus era engañosa. Sin embargo, el Tribunal Penal, conformado por 3 jueces y 2 jurados, lo declararon culpable, y el 25 de marzo fue condenado a cadena perpetua por robo y extorsión con consecuencias fatales, mientras que su esposa fue absuelta de cargos. Michael Hermann, hermano de Úrsula, presentó una causa civil ante el Tribunal de Distrito de Habsburgo contra Werner en 2013, exigiendo una indemnización de 20.000 euros porque había sufrido complicaciones en su estado de salud a lo largo de la causa penal. Michael estaba convencido de que Werner había sido condenado injustamente por pruebas defectuosas, y la acción judicial sería un medio para volver a examinar el caso. En 2016 se realizó un nuevo juicio y a pesar de la oposición de los jueces que conocían los motivos de Michael, el proceso tuvo una duración de 2 años. El caso concluyó en mayo de 2018, con un veredicto que ordenó a Werner pagar a Michael una cantidad de $7.500. Al hacerlo, el tribunal afirmó que efectivamente Werner había secuestrado a Úrsula. Pero no contento con la resolución del caso, Michael en 2019 presentó nuevas pruebas a las autoridades judiciales que desacreditaban la evidencia mostrada años atrás. No obstante, las autoridades judiciales no validaron ese tipo de información. Lo que se sabe en la actualidad sobre este caso es que Michael aún continúa en busca de justicia para su hermana, ya que está seguro de que el Tribunal Penal condenó a una persona injustamente para evitar que la ciudadanía desconfíe del trabajo policial. Es así como damos por finalizado este video, pero antes quiero ver sus opiniones en los comentarios sobre el lamentable desenlace de este caso. Y sin nada más que decir, me despido de todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Adiós.